Métodos de separación. ¿Qué usamos para separar sustancias? Separar sustancias es un arte basado en el conocimiento de las propiedades de las sustancias de una mezcla y la naturaleza de esta misma. ¿Cuáles son los tipos principales de mezclas? Como ya lo deben de saber, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, estas son mezclas donde independientemente de los componentes solo se percibe una fase, por ejemplo, el vino. En cambio, en las mezclas heterogéneas de heteros diferentes, son las mezclas donde se observan varias fases, como en el caso de esta suspensión de aceite en agua. Algunos métodos de separación usados son, por ejemplo, la decantación, la filtración, la destilación, la cristalización, la sublimación, la cromatografía, la electroforesis, la centrifugación y, claro, muchas otras. Hablemos de la decantación. La decantación viene del lexema de, que significa separar, y cant, que equivale a canto o borde de un recipiente. Por lo tanto, la decantación es un método para separar mezclas heterogéneas, sólido-líquido o líquido en líquido, basado en la diferencia de densidad entre los componentes de la mezcla, derramando el líquido por el borde o el fondo, como es el caso de la suspensión de agua, de grasa, aceite en agua, mediante una llave en el fondo, en este caso de este embudo de separación. Hablemos ahora de la filtración. La filtración proviene del lexema filtro, que significa fieltro, que es un tipo de tela que se usaba precisamente para realizar esta separación, este método. Es un método para separar mezclas heterogéneas u homogéneas de sólidos en líquidos o líquidos en líquidos, basado en la diferencia de tamaño entre las moléculas de la mezcla, haciéndolas pasar a través de los poros de un filtro, ¿no? Entonces le hacemos pasar la mezcla a través de los poros de un filtro y entonces en el filtro se retienen las partículas mayores al poro y abajo tenemos el filtrado. El filtrado son las moléculas que atraviesan los poros y el filtro retiene a las partículas de mayor tamaño. ¿Hay varios tipos de filtración? Sí. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de las partículas retenidas, tenemos la microfiltración, donde las partículas suspendidas, que tienen de 1/10 a 5 micrómetros de diámetro, son separadas, son retenidas por el filtro. Tenemos también la ultrafiltración, donde las partículas que son retenidas son las partículas suspendidas y macromoléculas que tienen entre 20 nanómetros y 1/10 de micrómetro de diámetro. Tenemos también la nanofiltración, donde todas las partículas que son mayores a 1 nanómetro son retenidas, como en el caso de las partículas suspendidas, las macromoléculas y las sales multivalentes, además de algunas otras pequeñas moléculas. Finalmente, tenemos la ósmosis inversa, donde todo en los poros es retenido, todas las moléculas del soluto, excepto las moléculas de agua. ¿La filtración ocurre en nuestro cuerpo, en nosotros? La excreción de ex exterior y cre secretar es el proceso que consiste en sacar sustancias que estén en exceso en nuestro medio interno. El principal órgano excretor es el riñón.
Su unidad funcional se llama nefrona. Tenemos más de 2 millones de estas unidades filtradoras. El proceso consiste precisamente en la ultrafiltración de la mezcla sanguínea. Se retienen las células sanguíneas y todas las proteínas. El resto, el agua y pequeñas moléculas pueden ser excretadas. De esta manera, a través de los riñones, la sangre pasa y se filtra allí, dejando pasar tanto como 180 litros de filtrado, que contiene las pequeñas moléculas, agua y otras, que luego se reabsorberán diferencialmente hasta formar de 1 a 2 litros diarios de orina. ¿Dónde ocurre la ultrafiltración? En el glomérulo. Esta es una madeja de capilares sanguíneos, cuyas paredes retienen poros. Tienen poros que retienen a las macromoléculas y a las células sanguíneas. Vemos aquí la parte interna del capilar glomerular. Noten que las flechas señalan 2 células endoteliales adheridas por sus costados y la presencia de multitud de poros. Además, desde la parte exterior de los vasos, de los capilares glomerulares, vemos a las células endoteliales que están cubiertas por prolongaciones de células llamadas podocitos, mismas que forman parte del filtro. Con sus prolongaciones permiten formar poros que impiden el paso de las macromoléculas. Entonces, ¿dónde ocurre la ultrafiltración? En las 3 capas de la pared capilar glomerular. Los poros llevan a cabo la ultrafiltración, solamente dejan pasar agua, iones y pequeñas moléculas orgánicas. De manera que las células sanguíneas no quedan retenidas, las moléculas negativas también, las proteínas de tamaño medio también, y solo pasan moléculas pequeñas, como moléculas de agua, pequeñas moléculas orgánicas y iones. Pasemos a otro método, la destilación. La destilación proviene del lexema de, que significa separar, y estil, gotita. Se llama así precisamente porque al separar se caen gotitas una tras de otro de un componente del aparato de destilación. La destilación es un método que sirve para separar mezclas homogéneas, líquido por lo general, basada precisamente en los distintos puntos de ebullición de esos líquidos. En la destilación se calienta la mezcla haciendo pasar de líquido a gas a una sustancia por vez, de acuerdo a su punto de ebullición, y luego se condensa la sustancia gaseosa, enfriando, haciéndolo pasar a través de un aparato que se llama refrigerante, que convierte la sustancia gaseosa en líquida de nuevo y que va goteando al recipiente. Tenemos otro método que se llama la cristalización. En la cristalización es un método para separar mezclas homogéneas, sólido, líquido, basado en las diferencias de solubilidad entre los componentes. Y bien, su nombre proviene de crist, que significa cristal, que precisamente cuando las sustancias abandonan la mezcla, forman cristales. Esto se logra cuando la mezcla se evapora el solvente o se enfría para formar una solución saturada y se provoca con ello la formación de cristales de una sustancia pura y que luego se separa por filtración o decantación
Veamos ahora la sublimación. En la sublimación, lo que hacemos es separar sustancias sólidas basado en la capacidad de algún componente de pasar directamente del estado sólido al gaseoso, es decir, sublimar. Luego que ocurre esto, se provoca la deposición de la misma en una sustancia fría, enfriada. Como en este caso, la sublimación del yodo. Lo calentamos a unos 80 grados, se sublima el yodo, y luego se depone sobre una superficie fría, como es enfriada, digamos, con hielo. La cromatografía. Bueno, la cromatografía separa mezclas complejas basado en diferencias de solubilidad, tamaño molecular, afinidad, etc., con dos fases, una fija y otra móvil. Proviene del lexema chrome, que significa color, y del graph, que significa dibujo, debido a que los inicios de esta técnica se originaron en la separación de pigmentos de plantas. La fase móvil arrastra los componentes que se van fraccionando al interaccionar con la fase fija, que puede estar hecha de papel, sílica, resina y otros materiales. Cuando la fase móvil que contiene a la mezcla a separar se coloca en un extremo de la fase fija, entonces lo que ocurre es que la interacción diferencial de las moléculas de diferentes sustancias con la fase fija las separa, moviéndolas a cada una de las moléculas de diferentes sustancias a distinta velocidad. De este modo, se pueden separar mezclas muy complejas. La electroforesis. La electroforesis proviene de elect, que significa electricidad, y fore, llevar. Entonces la electroforesis es un proceso que recurre a la electricidad para separar sustancias que se ionizan, como proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos. Estas sustancias cargadas se les coloca en un campo eléctrico con una fuerza eléctrica y entonces se desplazan a través de un soporte. Entonces las proteínas, ácidos nucleicos y aminoácidos se separan mediante un campo eléctrico que les mueve de acuerdo a su tamaño y a su carga eléctrica. En la fotografía se muestra un gel de agarrosa separando trozos de ADN cortado por enzimas de restricción. Centrifugación. Bueno, la centrifugación proviene de centr, que es centro, y lexema fuga, que significa huir. La centrifugación separa sólidos de suspensiones y soluciones coloidales mediante la simulación del campo gravitatorio con la fuerza centrífuga para acelerar la sedimentación por diferencias de densidad de los componentes de la mezcla. Como es el caso de la sangre se centrifuga y a cierta velocidad podemos separar el plasma, que es la solución coloidal, y las células sanguíneas. Si centrifugamos a mayor velocidad las células sanguíneas, entonces podemos separar los distintos tipos de estas, como las plaquetas, las células mononucleadas, los granulocitos y eritrocitos, y podemos seguir separándolas cuando aumentamos la velocidad de la centrifugación. Ahora bien, te propongo que extraigas tu propio ADN. Para ello, lo que necesitas son estas sustancias: jabón líquido, una bebida hidratante sin color, como un suero oral, también un poco de jugo de piña, por favor lo filtras antes de usarlo, luego alcohol frío,
lo colocas 24 horas en el congelador. Luego también debes de usar azul de metileno, como el que usas para agregarle a las peceras. Finalmente, agua potable. Utiliza también un frasco con tapa. Se requiere un palillo largo de madera para enrollar las moléculas de ADN y 2 vasos pequeños. Procedimiento. Primero, documenta en video tu experiencia. Enjuague la boca con la bebida hidratante por 2 minutos. Escupa en el frasco. Prepare una mezcla de una gota de jabón líquido en 50 mililitros de agua. Añada los 50 mililitros y mueva gentilmente en círculos. Agregue unas gotas de jugo de piña y vuelva a agitar. Adicione un poco de alcohol para cubrir la superficie y deje reposar por 3 minutos. Agregue unas gotas de azul de metileno y con el palillo mueva en círculos rotando para enrollar las largas moléculas de ADN. Tu ADN.